El curso se llama Práctica Docente y Proyectos de Mejora Escolar y Comunitaria. Yo creo que sí es importante empezar desde esta primera diapositiva comentándoles lo siguiente. Ahorita estamos hablando de proyectos integradores. Entonces, este curso va hacia que nuestros alumnos que están en un sexto semestre, que han pasado por una fase de inmersión, están de lleno en la fase de profundización, con un bagaje ya de conocimientos teóricos, metodológicos y con varias asistencias a prácticas, sean capaces en este momento ya de diseñar proyectos, pero de impacto hacia esa comunidad escolar y también a ese entorno en el cual se ubica la escuela. El propósito general es que el estudiantado normalista, en colaboración, aquí es importante, por eso les decía de la importancia de la vinculación, articulación de lo que se hace dentro de la escuela, en respecto a lo teórico, a lo metodológico, lo que se aprende en la escuela normal y cómo lo tenemos que llevar al alumno, al estudiantado normalista, a que viva la experiencia de aplicar, situar, movilizar todos esos aprendizajes en un entorno, en un contexto específico y ver cómo logra entonces reconstruir esos aprendizajes, pero también reflexionarlos a la luz de esa realidad, de ese entorno y de esa situación en la cual él está practicando. Entonces, por eso era muy importante, recordemos que la parte de la reflexión de la práctica es ver cómo esa cuestión teórica la pudo él aplicar en una realidad. Pero que estos proyectos se busca, se pretende que estén contextualizados, retomados por el colectivo. Por eso se habla de que ahora es el alumno que va a practicar, se inserta en este consejo técnico, trabaja con el colectivo institucional para poder detectar cuáles son esas necesidades que ya se jerarquizaron, que se eligió cuál es el proyecto y entonces a partir de esto colabore en el diseño de esas acciones que allí en el seno de esa escuela se están considerando para mejorar esa problemática que se presenta. Aquí ya en el sexto semestre nos abrimos hacia la comunidad, pero no quiere decir que solamente generemos proyectos de impacto comunitario externo a la escuela, sino también pudiéramos hablar de una problemática que parte desde el aula, cómo lo retoma la escuela y entonces cómo también la comunidad pudiera colaborar. Aquí pudieran ser los padres de familia quienes estuvieran colaborando con la escuela, tratando de solucionar o atender una necesidad que se originó en el aula y que se discutió en el consejo técnico, que se están diseñando una serie de acciones con sus respectivas estrategias para atenderla. Entonces, es así como podemos partir desde el aula, la escuela y la comunidad, o también podemos trabajar este proyecto a partir de una necesidad de la propia comunidad que se retoma como parte de las situaciones que se analicen dentro de la escuela y que definitivamente también impactará en el ambiente de aprendizaje áulico. Daré un ejemplo muy rápido. En nuestras escuelas hay un problema con la maleza, está habiendo un brote de dengue muy fuerte. Entonces el problema empezó con que varios alumnos empezaron a faltar aquí
Este problema era en toda la comunidad porque el brote de dengue anda en toda la comunidad. Se trajo este problema hacia la escuela y dijo, a ver, se están presentando estos casos en la escuela. ¿Cómo andamos nosotros en cuanto a la maleza, en cuanto a los árboles, que se riegan o no se riegan, que el agua se estanca o no se estanca? En fin, esta problemática que fue comunitaria se trajo a discusión a este consejo técnico y se decidió que a partir de los casos que se habían observado en alguna de los grados de esa escuela secundaria, pudiera retomarse como una problemática para discutirse y generar acciones para atender esa necesidad. En fin, esto obviamente se trabaja no solamente con el propio colectivo, sino también se establecen estas rutas utilizando una metodología que la escuela fija, que la escuela trabaje, que la escuela utilice o implemente. Entonces, no venimos a insertar a un alumno ahí de prácticas queriendo hacer las cosas a su modo, a su forma, sino es enseñándole también a que aprenda a colaborar, que sea proactivo y que pueda en un momento dado seguir las metodologías que la propia escuela utiliza para establecer esas rutas y propuestas de mejora. Bueno, la idea de trabajar este curso de esta manera, desde el propósito general, tal como se plantea, es ir fortaleciendo aquellos saberes y dominios que le permitan ejercer a nuestro alumno al egresar una docencia situada, que lo decía al principio, reflexiva, crítica, propositiva y ética, enfocada a elevar la cultura social democrática, donde todos van a opinar, donde todos van a participar, donde una problemática se atiende por el colectivo, donde se sienten parte de una problemática que está en este momento viviendo esa comunidad y con ello mejorar los estándares de vida y, por supuesto, también los índices de aprendizaje de nuestros alumnos, ya que, como bien se sabe, todos los procesos de aprendizaje tienen que estar ligados a una realidad, a una problemática de la comunidad. Bueno, quisiera presentarles antes de lo que es el propósito de la unidad 1, que mi compañera lo va a trabajar, la estructura de cómo está pensado este curso. Primero, se va a trabajar en 2 unidades. La unidad 1 es toda esa parte de acercamiento a estas comunidades, aula, escuela y contexto. ¿A través de qué? De los diagnósticos. Y aquí me quiero detener un poco también. Los diagnósticos que tradicionalmente hemos aplicado en las escuelas están muy enfocados a un diagnóstico académico, estilos de aprendizaje, necesidades de aprendizaje, etc. Pero este nuevo modelo educativo nos obliga a abrir ese concepto de diagnóstico a una parte importante que es qué sucede a nuestro alrededor que no sea solamente lo académico. ¿Qué situaciones están viviendo en el entorno escolar o comunitario que tengamos también nosotros que retomarlo desde los diagnósticos? Entonces, a lo mejor no son esas entrevistas específicas a un maestro, a lo mejor ahora vamos a aplicar o diseñar con nuestros alumnos instrumentos que les sirvan para hacerles entrevistas a los padres sobre alguna problemática, alguna situación. Pero también lo platicábamos en la mañana que iniciamos clases hoy en Sonora, hablando de los diagnósticos con uno de los alumnos, platicábamos respecto a que el diagnóstico tiene que estar muy ligado también al propósito o propósitos de los cursos que se están tomando. Y un ejemplo de ello era la materia que yo estoy dando de flexibilidad curricular, que son entornos virtuales del aprendizaje. Entonces, el diagnóstico que van a aplicar ahora que vayan a observar nuestros alumnos va a ser para también recuperar cierta información acerca de a qué espacios entran nuestros alumnos, a qué plataformas, qué tipo de información consumen. Entonces, se fijan que este es un diagnóstico mucho más amplio que va a hablar de qué están trabajando los adolescentes
pero también qué es lo que les gusta consumir de información, porque entonces a partir de ello se pueden generar proyectos de intervención docente de una manera mucho más cercana a gustos y preferencias de nuestros estudiantes adolescentes, pero también podemos incidir con orientación y sensibilización hacia ciertas situaciones, por ejemplo, de prevención de riesgos que ellos viven al entrar a estos espacios virtuales. Entonces, los diagnósticos, retomando el punto, deben de ser muchos más amplios, muchos más situados y más cercanos a las realidades de lo que queremos trabajar con las comunidades escolares a donde van a practicar nuestros alumnos. Son tres temas fundamentales, abarcantes, que van a trabajar en esta primera unidad. Primero, conceptos generales y modelos teóricos para el diseño de proyectos. ¿Por qué? Porque el propósito es que diseñen un proyecto de impacto comunitario, ya sea áulico, escolar o del contexto. Que retomen la importancia de insertar a nuestros alumnos en los espacios de los consejos técnicos escolares, porque allí es donde se dan las discusiones del colectivo, se jerarquizan necesidades y se hace todo un proceso sistematizado para poder llegar a generar una ruta de mejora donde se puede insertar el proyecto que nuestros alumnos van a trabajar. Este proyecto puede atender a una inquietud propia del colectivo normalista, pero se sugiere que el proyecto sea en virtud de las necesidades que se discutan, pero de allí de la escuela de práctica. Porque a veces dice el alumno, es que yo tengo ganas de trabajar o de atender esta necesidad que he observado durante mis prácticas en esta escuela secundaria. Bueno, se le puede dar esa opción, pero lo ideal es que tu proyecto esté ligado a las necesidades que se discutieron y jerarquizaron y eligieron ahí dentro del Consejo Técnico Escolar. La caracterización de la problemática, una vez que se aplican los diagnósticos, va a ser la base de la cual van a partir para poder diseñar ese proyecto. Entonces, el apoyar al alumno a que desarrolle primero un buen diseño de instrumento, una aplicación y una sistematización de la información para poder generar una caracterización correcta de cuál es la causa del problema, cuál es la situación para poder meter unas acciones de mejora, o como le llaman en la investigación acción, hipótesis de acción, que realmente incidan en la problemática, porque a veces nos quedamos muy superficialmente trabajando la caracterización de la problemática y entonces nuestras hipótesis de acción realmente no tienen una incidencia en la situación que se quiere mejorar. Y esto hay que crear conciencia de nuestros alumnos al respecto. La unidad 2, que es la implementación ya del proyecto en la escuela de práctica, requiere de cierta gestión, por ejemplo, permisos, por ejemplo, tiempos extras a lo mejor fuera de la clase o dentro de la clase que ellos están impartiendo, de dónde se va a aplicar el proyecto. Pero también la gestión implica comunicación con las instancias de la misma escuela o de la comunidad con las que se tienen que vincular o colaborar para poder desarrollar su proyecto. Entonces, cuando hablamos de la implementación, no es nada más soltarlos con lo que llevan ya diseñado, sino cuidar mucho que la gestión en esa parte de la comunicación con el colectivo se cuide en cuanto a los respetos, a los permisos, a los tiempos, a la colaboración y al seguimiento que se le tiene que ir dando a la implementación del proyecto. Por ejemplo, si ellos dijeron que van a hacer una campaña, pero que el primer día primero van a platicar con los niños y con las autoridades, entonces que haya toda una documentación. Y ahí empieza la cuestión de cómo recupero yo evidencias, ya sea documentadas, pero también en la escritura e ir incidiendo con nuestros alumnos de que es importante documentar todo el proceso para que a la hora de evaluarlo tengan elementos para hacerlo. Entonces, en la unidad 2 se va a trabajar
la implementación y la gestión del proyecto con 3 temas básicos, que son aplicación y seguimiento del proyecto, evaluación de las acciones. Aquí, repito, llevar muy bien estructurados aquellos indicadores o aquellos instrumentos con los que van a ir evaluando cada acción para que luego, con base en los resultados de estas evaluaciones, se vea si las acciones que se implementaron fueron las correctas, si impactaron o incidieron en lo que se quería, pues a lo mejor esas se eliminarían, pero si hay un ajuste del proyecto porque alguna de las acciones no fue lo suficientemente amplia como para atender esa necesidad, entonces ahí estamos hablando del ajuste del proyecto. ¿Cuáles se continúan, por ejemplo, en la siguiente práctica, en la siguiente jornada de práctica? ¿Cuáles ya cumplieron su cometido? ¿Cuáles tenemos que revisar? Porque entonces las realidades cambiaron de aquí a que lo diseñamos y lo estamos implementando. Pudo haber un cambio en fechas, en tiempos, en permisos, y entonces se tendrá que hacer un ajuste del proyecto. Por lo tanto, tiene que haber flexibilidad a la hora de hacer esos ajustes y esas evaluaciones con los equipos de las escuelas. En la unidad 2, en la unidad 1, la evidencia integradora es el diseño del proyecto de mejora. No pusimos el diagnóstico como una parte porque se supone que es obligatorio hacerlo para poder diseñar el proyecto. Entonces nos enfocamos en que en esta primera parte la evidencia va a ser el diseño del proyecto. En la unidad 2, una vez que lo hayan implementado y evaluado y que con base en esa evaluación fundamenten los cambios o ajustes que van a hacer en el proyecto o las adaptaciones que van a hacer del proyecto, eso será la evidencia para la unidad 2. Entonces, no nada más es presentarlo, sino decir con base en qué estás haciendo estos ajustes. Al finalizar el semestre, se pretende que se haga un documental del proyecto que aplicaron. Entonces, ya la presentación de este documental puede ser en cualquiera de las plataformas que se elija, pero también puede ser presencial, compartido con el colectivo de la escuela de práctica, pero también con la normal. Eso ya dependerá de cada equipo de las escuelas normales de cómo quieran trabajar esta última evidencia integradora. Mi compañera va a continuar. Adelante, María. Si quieres que te ayude. Sí, muy bien. Vamos a, si quieres poner propósito, Norma, Sí. vemos el propósito después de darle esta pequeña Sí. introducción y explicación del megatrabajo que van a hacer los alumnos. Aquí Ujú. el propósito de la unidad 1 es que el estudiantado normalista identifique por medio de la revisión teórico-metodológica y didáctico-pedagógica los elementos que se requieren considerar para desarrollar proyectos de mejora que coadyuven a la atención de problemas, fomentando una cultura de colaboración en las comunidades escolares a través de la participación activa para construir saberes y dominios a partir de las experiencias de construir entornos educativos más equitativos e incluyentes. Aquí comentamos lo importante que es el alumno tenga esas bases teóricas de lo que es un proyecto, que vea algunos ejemplos, que vea algunos productos para que tenga los elementos y después ya esté capacitado gracias a nuestra conducción de hacer esos proyectos de mejora y literalmente, como lo comentábamos y lo hemos estado revisando en todas las sesiones, que lo relacione con las necesidades de su comunidad. Por eso vimos tan importante que retomaran los CETES. La que sigue, por favor, Norma. Muy bien. La estructura uno, bueno, ya aquí la maestra Norma ya lo comentó, pues está, así lo quisimos nombrar, el diagnóstico, el consejo técnico escolar para darle la importancia y la identificación de la problemática. Directamente aquí el alumno, ya que ya está participando en estos CETES que son invitados en las escuelas, entonces literalmente pues va a estar muy bien encaminado, porque a veces veíamos las planeaciones y le decíamos cuál es la problemática que está manejando la escuela, pues iba totalmente, pues esa drogadicción, ¿y qué estás retomando? ¿Cómo estás contribuyendo en tu intervención? Y literalmente, pues aquí desde un principio los vamos a ir encaminando para que retomen esta problemática. La que sigue, por favor.
El propósito de la segunda unidad es continuación de la primera, es que el estudiantado normalista implemente el proyecto de mejora diseñado en la primera unidad, sea en el aula, escuela o comunidad, como lo manejaba mi compañera, según sea el caso, el cual pretende dar respuesta a los problemas educativos o comunitarios identificados en los espacios de los CETES o a través de los diagnósticos aplicados y con ello mejorar su capacidad de dar respuesta a las necesidades socioeducativas del entorno. Es lo que comentábamos, esos diagnósticos que estén bien encaminados y que no estén literalmente muy desligados del problema que van a tratar y de su secuencia que van a aplicar. Entonces aquí ya lo comentó de manera muy oportuna mi compañera, que es la implementación del proyecto de mejora. Veíamos que era importante porque a veces se quedaba nada más en teoría y el alumno nunca aplicaba. Entonces queremos que en esta unidad vaya y aplique y haga los ajustes y haga las evaluaciones con un cuadro de seguimiento de evaluación. Ahí están las recomendaciones para que el maestro tome los instrumentos bueno, que le recomendamos, pero que sí aplique y que sí evalúe para que haga los reajustes. La que sigue, por favor, Norma. Espérame tantito, algo me pasa que no puedo, Se trabó. se me trabó, pero, voy. Ya, está ahí muy bien. Pero, sí, termina, pero no, antes había aquí está, un momentito. Antes de cerrar, había otras cuestiones, es que a mí se me movió la diapositiva. Ahí está, ya estoy presentando de nuevo. ¿Sí se ve Sí, completo? sí se ve. Ok, Aspectos a considerar, sí, sí. los aspectos a considerar. Para Adelante. su, para su implementación, Sí. es importante, pues lo quisimos resaltar, dice aquí, el trabajo colegiado es fundamental para el desarrollo de actividades. El curso se sugiere trabajar como un taller que rescate el desarrollo de procesos que vinculen la teoría práctica y reflexión. Esto sí Ujú. lo quisimos, lo resaltamos, bueno, todas las participantes, porque dijimos que si era como un taller, iba los alumnos a tener más participación. Ellos tenían, como decía mi compañera, vivencias de otras prácticas. Ellos tenían ideas, ellos ya han participado, ya han trabajado, entonces que vengan y que digan aquí su punto de vista, porque a veces nada más nosotros los vamos guiando y no les damos esa oportunidad de que ellos propongan, a lo mejor hasta algunas teorías han traído ideas, así como la maestra anterior, que ellos vienen y dicen, ¿sabe qué maestra está por acá? ¿Y cuáles son esos aspectos consideramos importantes? El tipo de diagnóstico que aplica, el proyecto integrador y la evaluación formativa. Sí quisimos que estos sean una constante y que existan, o sea, una evaluación literalmente, todas las maestras que participamos en la elaboración de este curso, dijimos que era importante la evaluación, el proyecto integrador que se haga y que se aplique, y el diagnóstico también que se aplique, porque pues todas consideramos que en algunas escuelas se les da la oportunidad de aplicar ese diagnóstico y otras no. Entonces, que ese diagnóstico vaya bien encaminado a la problemática que ellos van a atacar, a tratar de trabajar, no atacar, a tratar de trabajar ¿y por qué digo tratar? Porque como les digo, a veces los alumnos se sienten un poco desligados, descobijados, desprotegidos, entonces literalmente que sus actividades estén encaminadas a lograr los aprendizajes, pero como ahorita bien maneja este nuevo programa, que esté vinculado todo con esa problemática para que sea más significativo su aprendizaje. Si quieres comentar algo más, Norma. Sí. Bueno, aquí ahorita que hablábamos al inicio de esta reunión sobre el proyecto integrador, pues el proyecto integrador puede retomar en un momento dado eh, al eje de prácticas como no el espacio donde se va, que tenga que coordinar, porque ya se ha dicho que desde cualquier curso puede partirse para diseñar el proyecto integrador. No obstante, creo que uno de los espacios que se presta mucho para esto es el de prácticas. Es decir, si el alumno va a trabajar, por ejemplo, por equipos en escuela, retomando el ejemplo del caso de dengue que hay acá, que hay brotes de dengue. En esas escuelas de la periferia se pensó en trabajar proyectos que estuvieran encaminados a mejorar la cuestión de las escuelas en cuanto a la limpieza, en cuanto a la maleza, esas cosas. Entonces,
nuestros alumnos se insertaron en ese proyecto. La normal puede utilizar ese proyecto de esa escuela, de ese equipo de alumnos que están allí trabajando para armar ese proyecto integrado. Entonces, por eso les decía que no tiene por qué estar desvinculado lo que se hace en la escuela de práctica con lo que se hace en las normales. Se pueden articular perfectamente. El proyecto que se está trabajando allá en la escuela de práctica por parte de nuestros alumnos se puede vincular al proyecto integrador que se planea allá en la escuela normal. ¿Por qué se mete la cuestión de la evaluación formativa? Porque aquí se está hablando de pasos. Se está hablando primero de un diagnóstico, luego de un diseño de las hipótesis de acción o de intervención. Luego se está hablando de darle seguimiento a la implementación de este proyecto y al final hacer un ajuste de dicho proyecto. Entonces, la evaluación formativa requiere ir valorando cómo nuestros alumnos están aplicando sus conocimientos teórico-metodológicos, pero también evaluar la parte actitudinal. Si son capaces, por ejemplo, miren, hay alumnos que te preguntan todavía, ¿me voy a quedar al consejo técnico escolar? Todavía hay alumnos que te cuestionan, y me tengo que quedar todo, y si no me aceptan en el colegio. O sea, en vez de tener la actitud de decirle al director, ¿en qué lo apoyo? ¿Cómo participo? ¿Qué expongo? Yo he ido, por ejemplo, a observar ciertos consejos técnicos donde están mis alumnos y si veo algún alumno que esté distraído, fuera de la discusión y del análisis de lo que ahí se está viendo, bueno, pues esa actitud, hay que evaluar la parte también actitudinal de nuestros alumnos durante la implementación de estos proyectos o durante la aplicación de los instrumentos para diagnosticar. Así que la evaluación formativa abarca varios aspectos, porque generalmente, y yo lo platicaba con los equipos de codiseño, decimos, el documental, ¿y cómo vas a evaluar el documental? Pues que tenga buen sonido, que tenga esto, que tenga... Sí, pero la evaluación formativa dice que tienes que ligar esos indicadores con aquellas actitudes, habilidades, conocimientos, dominios que se supone que para este semestre debe de estar dominando nuestro alumno de la normal superior. Entonces, los indicadores de mi evaluación tienen que estar ligados con ellos. Por eso, también la cuestión de la evaluación formativa sería un tema importante de que se estuviera discutiendo. Así que quisimos retomarlo aquí, diagnósticos, proyecto integrador vinculado con la realidad de la escuela donde van a trabajar los equipos de prácticas y retomar la cuestión de la evaluación formativa que da para mucho ese tema también. Adelante. Un paréntesis nada más, me gustaría comentar algo. Ustedes destinan mucho tiempo, casi al final del semestre, para la evaluación y entonces yo me pregunto si efectivamente hacemos evaluación formativa, ¿por qué tienen un periodo tan grande de evaluación, no? Digo, entiendo que a veces es como para que los estudiantes se pongan tal vez al corriente, las oportunidades, pero hay contradicciones muy tremendas porque en todos los cursos dice que se hace evaluación formativa. Y resulta ser que destinan una semana o más para evaluar. Es que es la semana de evaluación y entonces yo digo, ¿y entonces dónde se quedó la evaluación formativa? ¿No? En fin, son temas efectivamente necesarios de hablar, ¿no? Perdón la interrupción, pero sí quería comentar eso. Es así, es retomar lo que estamos comentando, o sea, aplicar una evaluación formativa que incida en los aprendizajes de nuestros normalistas, que no sea para cubrir el requisito de decir evaluamos. Sí, pero la evaluación, por ejemplo, retroalimentaste en la etapa que estabas evaluando, vamos a suponer en el diseño del curso, que es la unidad 1. A ver, ¿qué retroalimentaste que estuviese ligado con aquel dominio, con aquel saber que se supone que tenían que haber dominado para este curso? Ahora, ¿no has terminado el semestre? No, por eso es evaluación formativa, porque si allí no hicieron un buen diseño de instrumentos para el diagnóstico, entonces te está hablando de que algo requieren ahí para retomar,
para retroalimentar. Entonces, evaluación sin retroalimentación no es evaluación. Evaluación que no esté ligada a lo que marcan los saberes y dominios no es evaluación formativa. Evaluación que solamente la hagamos al final, con una rúbrica, no me importa que sea rúbrica, no interesa que sea rúbrica, pero no necesariamente con eso ya, porque utilizaste una rúbrica, estás diciendo que es evaluación formativa. No, porque si esa rúbrica no estuvo diseñada correctamente, aunque sea una rúbrica, no nos va a servir. Y todavía dejarla al final, como que no llevaste el proceso, bueno, son cuestiones también que hay que analizar. Adelante. ¿Podría comentar algo muy breve, maestra? ¿No? Oh, gracias. Sí, nosotros somos conscientes en el equipo. Los maestros pueden tener su libreta de observaciones, algún portafolio de evidencias con los chicos. Sí llevan desde el momento de hacer la fundamentación, la elección del tema, la relación de cómo va a trabajar esa problemática y la secuencia didáctica, literalmente se está evaluando continuamente y cuáles son esos trabajos y cómo esas evidencias y cómo las va a obtener y cómo las va a evaluar ellos. Pero sí quisimos dejar un espacio, o sea, eso sí lo comentamos, quisimos dejar un espacio, doctora Pilar, porque era importante que los alumnos hicieran una la recopilación y ellos tuvieran de manera clara de qué manera se va a hacer ese reajuste y qué es lo que tienen, como un recuento de los, voy a decir, no de los daños, un recuento de todo lo que ellos hicieron, pero sí están conscientes que tienen que evaluar de manera continua y hay diferentes instrumentos. Bueno, yo le apuesto más a veces a la escala estimativa porque a veces se les dificulta mucho los de las rúbricas, en especial a los alumnos. Entonces les digo, hay que saber hacerla bien hecha porque es de los instrumentos más puntuales, más exactos, pero hay que saberlos hacer. Entonces les digo, si no te sale, pues vamos a hacer una escala estimativa, pero independientemente del instrumento que van a utilizar, es continuamente, o sea, es hacer sacar esas evidencias, a veces objetivas, a veces tangibles o intangibles, y hacer esa reflexión, y como decía la maestra Norma, esa retroalimentación. Si estás haciendo un debate, pues es una evidencia no tangible, pero tienes que evaluar esto, o sea, tienes que tener una libreta donde vayas haciendo esas anotaciones, pero sí quisimos dejar un espacio, doctora y compañeros, porque era importante que el alumno tuviera esa recapitulación de todo lo que había hecho en el proyecto y viera, yo les propuse mucho ese cuadro de seguimiento de evaluación con algunos rubros y algunos indicadores como lo manejaba al principio mi compañera Norma. Entonces, sí Sí. somos conscientes, pero sí lo tenemos A presente y ver, muchas gracias por la y ahí observación. estás hablando específicamente de que el propio alumno evalúe su proyecto que está implementando. Pero hay otra parte que estamos comentando aquí también, que es nosotros como profesores formadores, cómo estamos haciendo la evaluación formativa con nuestros alumnos. Ya lo mencioné en la primera unidad, si estamos hablando del diagnóstico, y su diseño del proyecto no se basa en los datos que arrojó el diagnóstico, entonces ahí la evaluación formativa dice que tiene que haber una retroalimentación que le diga, a ver, ¿y esta acción por qué la estás implementando si tu diagnóstico dice esto y esto y esto? Entonces, evaluación formativa es todo el proceso, no llegar solamente hasta la evidencia final, porque esa es una evidencia para calificar o no calificar el primer parcial o el segundo parcial. Pero el punto es cómo le vamos ayudando, acompañando en el proceso de aprendizaje y desarrollo de su proyecto, como profesores formadores dentro de la normal. Que hay una diferencia cuando el alumno ya va a evaluar su proyecto, pero él está evaluando su proyecto. Entonces, esos dos momentos y estas dos situaciones son diferentes. Adelante. Maestros, ¿alguna pregunta, algún comentario? Creo que estamos en un buen momento para que ustedes cerramos la exposición. No hay mayores cosas que explicar. El programa ahí lo tienen en sus manos, ya está en el espacio de Sevilla, según yo. Ivonne tiene una pregunta. Adelante, maestra Ivonne, a sus órdenes. Hola, buenas tardes, maestra. En otras ocasiones me ha tocado dar gestión del centro educativo Ujú, y he tratado de alinear, por ejemplo, en este momento con el programa de La Escuela es Nuestra, ujú, pero en otras
modelos educativos que nos ha tocado, había programas más amplios que inclusive cuando hacían sus programas de mejora escolar, la misma escuela veía varios ámbitos Ujú. de mejora en la institución, ¿no? En la escuela de Ah, educación básica. Veían la parte de organización, la parte de académica y todo. Ahorita, la escuela es nuestra solamente tiene una rúbrica de, pues más bien una hoja de evaluación de la infraestructura escolar. ujú. Y he visto que también los propios consejos técnicos han ido cambiando sus formas de hacer diagnóstico y sus formas de hacer algunos proyectos. De pronto tocan el medio ambiente, de pronto tocan la violencia, la drogadicción. Entonces, la verdad es que son temas que están presentes, yo creo que en todo el país y en todas las escuelas. O sea, eh, digamos que en eso nos parecemos, ¿no? Las necesidades de cuidado del medio ambiente, de prevención de la violencia, de la inclusión, de todo eso, el dengue y muchas cosas que a nivel nacional, pues, nos están afectando a todas las instituciones. Aquí, la verdad es que ha habido mucho celo. Mis estudiantes son licenciados en educación secundaria con español, matemáticas. Ha habido mucho celo y mucha resistencia, la verdad. Hay que pedir permiso a los directivos para que los dejen participar en los consejos técnicos y dicen que hasta ciertos puntos que se van a desarrollar pueden y otros no, y muchas veces Cierto. definitivamente no, porque incluso tiene que ver con lo sindical. Son muy celosos los maestros y se sienten vigilados y ha sido complicado. Así Sí, muchas veces los estudiantes, su propia forma de ser, se han ganado, ¿no? Ese respeto y esa inclusión y han sido muy bienvenidas sus propuestas de mejora. Casos así muy excepcionales donde se abren a que los estudiantes participen y que llevan buenas herramientas. Lo que he encontrado también en nuestros estudiantes es cómo enseñarles a diseñar una meta, un objetivo, cómo problematizar una situación. claro. O sea, también se requiere de muchas herramientas de tipo, pues, gestión administrativa, ¿no? O sea, cómo saber aterrizar ellos una problemática en un proyecto y cómo priorizar acciones, incluso hasta cuantificar y tiempos y establecer acciones para llegar a una meta. O sea, parece muy sencillo el curso, pero sí implica que los estudiantes vayan con muchas herramientas, que vayan bien seguros, que no vayan nada más con ideas, pues que parezcan una idea así sin fundamento, ¿no? De que, no, pues a mí se me ocurre que vamos a ver Ajá. la violencia y Sí. cómo plasmar, cómo hacer un diagnóstico que se vea serio, cómo aterrizarlo en un objetivo, en una meta, en una acción. O sea, sí requiere de cierta formación para que sean tomados en cuenta como una propuesta seria. Entonces, sí, es un curso que no he visto la bibliografía sugerida, pero debe de tener mucho fundamento y en mi caso, pues yo sí les digo, a ver, ¿cuáles son las prioridades de la educación? ¿Cuál es el proyecto nacional de educación, las prioridades, los objetivos? O sea, también cómo nos alineamos, no es lo que se nos ocurra, no es cualquier cosa, aunque sí tenemos que ver la comunidad, pero tampoco podemos querer solucionar el mundo, y meternos a lo mejor en temas que pueden ser muy delicados, que pueden ser hasta de riesgo para ellos. O sea, como si la misma normativa nos dice, a ver, donde sí podemos incidir, donde sí puede haber digamos, eco por los directivos, es aquí, aquí, aquí. Entonces, sí, los documentos legales que se tienen que consultar, son bien importantes. Yo creo que no solamente es irnos al solo contexto. Es mi Muy bien, participación, muy maestra. bien. Bueno, ahí tocó varios puntos.
Y no nos vamos a extender tanto los tiempos, pero nada más quisiera comentarle lo siguiente, maestro. Este plan de estudios habla de coformadores. Coformadores. Ese es un concepto muy importante que lo tenemos que ir manejando. Es decir, el profesor que está en la escuela secundaria es también de alguna forma apoya en lo que es la formación de nuestros profesores. De hecho, a tener esos convenios con las secretarías en los estados que nos permiten hacer las prácticas de nuestros alumnos es de los aspectos mejores que nos vende como instituciones para que se inscriban los alumnos. Entonces, es un recurso que tenemos que aprovechar, el de coformador. ¿Y por qué lo comento? Porque precisamente cuando yo hablé de que nuestros alumnos, cuando van a los consejos técnicos escolares, aprenden metodologías de cómo se discuten ahí los asuntos, de cómo se acuerdan. A lo mejor pueden no ser tan sistemáticas como nosotros, se las podemos dar como teoría acá en la normal, pero es la realidad de cómo se discuten las cosas ahí en la escuela secundaria y es donde al final de cuentas van a trabajar ellos o en la escuela primaria. Entonces, sí es cierto que hay colectivos escolares que son muy celosos, que no permiten hasta un determinado número de alumnos. Por ejemplo, ay, sí, a mí me ha tocado, porque soy también maestra de prácticas, que ese semestre no, pero he estado muchos años en la práctica. Y mencionaban algunos escuelas, directores decían, es que no hay tanto espacio, vamos a necesitar tantos asistentes. Si yo tenía 15 alumnos en esa escuela, pues 5 les voy a dejar entrar o 10. Bueno, son circunstancias muy especiales, muy específicas. Cada normal y cada escuela de práctica va a tener su realidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como maestros de esos cursos o como maestros que vamos a impartir esos cursos? Primero, dialogar nosotros con los directivos y decirles la importancia de que nuestros alumnos estén en los consejos técnicos escolares. A veces los directivos, en el caso de nosotros, nuestros directivos han ido a dialogar con los directores de la importancia de este aspecto. Pero si no es suficiente con una visita, 2, 3 de nosotros también que tenemos ese curso, platicar, negociar, dialogar y hacerles entender que son coformadores de maestros que al rato los van a tener dando clases ahí ellos. Porque cuando les dan las plazas tratan de estar cerca allí de las, de las comunidades, ¿no? Donde practicaron. Muy poco les gusta irse lejos. Se están dando casos en las nuevas generaciones que están renunciando a las plazas, aunque las hayan ganado, porque están lejos de su comunidad. Cosa que antes no lo entendíamos, eso, donde te daban la plaza ya te ibas a trabajar. Pero las nuevas generaciones hasta están renunciando a plazas porque están lejos de donde ellas viven. O sea, es una realidad, ¿eh? Y yo recibí comentarios al respecto. Entonces, mi respuesta a algunos de los comentarios sería eso. Primero, tiene toda la razón la maestra. Cada escuela, cada comunidad, cada colectivo va a reaccionar de una forma distinta a esta cuestión de insertarse en los CT. Pero también es cierto que nosotros necesitamos sensibilizar a esas autoridades para que nos apoyen, porque son coformadores de maestros, repito, que un día los van a tener ahí dando clases. Tercero, respecto a las herramientas que necesitan para poder armar un buen proyecto, caracterizar correctamente un problema o problematizar una situación, hay que dar autonomía al alumno, pero también hay que darle responsabilidades. Por ejemplo, si vemos que en algún aspecto no lo está trabajando correctamente, sugerirles 2, 3 bibliografías, consúltame esto y esto y esto, y me rehaces esta parte. Tiene que ser corresponsable en su formación el alumno. No podemos nosotros procesar toda la información y como un pajarito transmitírsela. O sea, eso es, pajarito lo refiero como un ejemplo, porque ya ves que procesan lo que comen y lo van y se lo ponen en el pico a sus crías. No podemos seguir haciendo eso con nuestros alumnos. Es decir, hay que obligarles a que lean, a que lo que leyeron lo reflejen en los ejercicios que nos están presentando,
darnos el tiempo para retroalimentarlos y no decirles, sí está bien, así llévalo, así, sí está bien, y la palomita no. No, hay que ser exigentes y si el alumno por alguna situación le falta información, entonces ahí entra nuestro acompañamiento. Y bueno, yo con eso respondería a la maestra Ivonne y no sé si le podamos dar el uso de la palabra a la maestra Marta Ortiz. Buenas tardes, compañeros. Soy maestra de la Escuela Normal del Estado de Licenciatura en Primaria aquí en Chiapas. Y algo referente a lo que comentaba la maestra es eso, ¿no? De que a nuestros alumnos no les dejan entrar al CETE. Esa es una de ellas que ya me quedó claro. Pero también al momento, al menos yo doy tercer semestre, estoy en tercer semestre actualmente y voy a pasar a sexto a dar clases. Entonces a mí me preocupaba esta parte de la planeación, ¿no? Entonces en tercer semestre como interdisciplinas, Ajá. acordamos crear este producto, ¿no? De la planeación, la materia de enseñanza situada daba este contenido, el caso es que armábamos juntos, ese proyecto de alguna manera con los chicos. ¿Y Ujú. qué pasaba? Que al momento de ellos regresarnos ese producto, o incluso en las prácticas ya, en las jornadas de prácticas ya, Ujú. nos decían, pero es que, profe, es que maestra, a mí ya no me dejaron, lo que yo tenía planeado, el docente no me lo dejó realizar, ¿no? O es que el docente sus actividades ya las tiene muy estipuladas y como comentaba la maestra, son celosos, ¿no? Y entonces no quiere que mueva nada de lo que él ya tiene planeado y me dio su planeación para que yo continúe con eso. Entonces lo que yo hacía, le digo, no, pues a pesar de que nosotros íbamos a hablar porque nos tenemos que mover pues con nuestros chicos, sí, no, pues sí, le vamos a dar un día, ¿no? De toda la semana la que iba, ¿no? De las 2 semanas nada más un día. Y decíamos, bueno, pues tenemos que reajustar, planear, ¿no? Cierta actividad. En este caso veíamos lo que era la forma de alfabetizar a los niños. No, pues vas a realizar, si antes tu estrategia era de tanto, pues ahora vas a minimizar y las actividades que vas a emplear, que tú ibas a emplear, o sea, para ellos, ahora ellos van a emplearla para ti de esta forma, ¿no? Buscar las estrategias. Entonces, sí, al menos aquí sí se ve también muy marcado por así decirlo, el celo profesional en cuanto a que no les gusta que nuestros alumnos entren al CETE y hay 2 o 3, como dicen, ¿no? Que por realizar bien su trabajo, pues logran entrar, ¿no? Y que dicen, no, maestra, pues es que solo me dijeron que sirviera el café o que los llevara o que los documentos o que pasara la libreta de asistencia y pues no pude integrarme más, ¿no? Y entonces ahí como que los alumnos dicen, pues, ¿qué vamos a hacer? Por eso hay algunos decían, no, pues toca hacerte, ya no vamos a ir el día de hoy porque esos reportaban, ¿no? Le digo, no, pero es que nosotros acordamos con los directivos de que iban a entrar, pero al momento de acordados, pues ya no. Y también no podemos, en ese sentido, igual irnos a esa escuela porque pues ellos, como son de otras comunidades, pues ciertamente se van hacia donde a su lugar de origen, ¿no? Adquieren sus escuelas, sus prácticas a las escuelas cercanas de su lugar de origen. Entonces se nos complica a nosotros a veces movernos, ¿no? Para reafirmar, digamos, ese acuerdo. Hasta ahí mi participación, maestra. Muy bien, le escuché atentamente. Entonces, efectivamente, usted coincide con la compañera que sí hay problemas en algunas escuelas para integrar a nuestros alumnos a los consejos técnicos escolares, pero que aparte le agregó usted, entonces dice, resulta que nuestros alumnos diseñan proyectos que a veces no pueden aplicar o que se quedan en una primera fase y tienen que andar haciendo ajustes a última hora para poder. Muy bien, ahí le va. Resulta de que este espacio también es para compartir experiencias. Una experiencia exitosa que nosotros hemos tenido es que desde hace muchos años hacemos reuniones de directivos y maestros al inicio del semestre para decirles qué es lo que van a ir a hacer nuestros alumnos allá en las prácticas. Y es muy padre eso porque es una vinculación donde los mismos directores y los maestros te empiezan a decir, pero es que su alumno no hizo esto, pero sí hizo esto y están muy buenos en esto y llevan...
prácticamente es una retroalimentación para nosotros, es un espacio muy bueno de retroalimentación, pero ojo, ¿sabe lo que en realidad aprovechamos? Estrechamos lazos con los directivos de esas escuelas, con los subdirectores, con las subdirectoras, con los encargados de las áreas de apoyo. Entonces, el ir fortaleciendo, fíjese, tenemos años haciendo ese tipo de actividades, ha ido logrando abrir más espacios de prácticas, número uno, número dos, que confíen más en el trabajo que hacen nuestros alumnos y que saben que nosotros los estamos supervisando y acompañando. Y eso lo empezamos a organizar maestras hace años, cuando en el 99 se vino el cambio de plan de estudios, que se iban a prácticas, porque antes con el plan 83, que era laboratorio de docencia, que yo empecé a trabajar en el 96 con ese, no había esas prácticas porque eran maestros en servicio, pero en el 99, cuando se viene el cambio de plan de estudios, que nos obligan a mandar a nuestros alumnos a prácticas, iniciamos con esas reuniones. Fíjese de cuántos años le estoy hablando, las normales y normales superiores aquí las hacen. Y les llamaban reuniones de tutores. Incluso en los programas de que ahora se llama DINEN, en ese tiempo hasta metíamos presupuesto para hacer esas reuniones, porque son importantes vincularnos con nuestras escuelas de prácticas, con los directivos, nos dan mayor acceso, pero aparte nos retroalimentan como escuela normal. Ese es un intercambio de experiencia que le puede servir. Usted como maestro, mire, le voy a contar, yo empecé en el 96 en el CREN, ¿sabe lo que hice? Tacos de frijoles y tacos de chorizo con papas que los propios alumnos llevaron. Fue la primera reunión de tutores que hicimos. Y la hice con 2, 3 compañeros que teníamos esa misma materia y en el CREN, en Navojoa, y eso fue lo que les dimos a los maestros de desayuno para que pudieran venir, esos maestros con los que iban a practicar nuestros alumnos. Desde el 96 estamos haciendo esas. Bueno, después hubo recursos, los metimos en los PEFEN y no me acuerdo ya los nombres, que PIFI, ¿no? Que hay los programas esos donde te dan recursos federales. Hasta entonces ya tuvimos mayores ingresos para hacer eso. Bueno, va la otra. Precisamente para que sus alumnos no tengan que andar haciendo ajustes de última hora o aplicando por fases, que eso también se acepta, ¿eh? Si les permitieron aplicar hasta la primera fase nada más o llegar al diseño, ni modo, hasta ahí se aceptó la escuela y hasta ahí se le puede evaluar si las condiciones fueron tan difíciles así, no importa, porque ese no es culpa del alumno, es cuestión de la gestión de la propia escuela, la normal y la escuela de práctica. Entonces, no podemos afectar a nuestros alumnos por cosas que la misma escuela no les permitió hacer y que quizás nosotros como normal tampoco no hemos hecho todo el trabajo que se requiere allí. Entonces no podemos afectar a nuestros alumnos por eso. Pero allí va la sugerencia. Si nosotros nos reunimos, a lo mejor no todos, pero vamos empezando con 2, 3 escuelas donde nos podamos reunir con los directivos y explicarles por qué es importante que estén en el consejo técnico lo de sexto semestre, que porque van a diseñar un proyecto de mejora que quieren que vaya vinculado con lo que se está trabajando allí, para que después no tengan que hacer un proyecto en el aire, que no los dejen aplicarlo. Y que en toda negociación tiene que haber un ganar-ganar. Y que la ganancia para ellos es que van a tener otras manos, otros ojos, otros materiales que les van a poder ayudar y aportar al proyecto que ellos tienen ahí como escuela, en su ruta de mejora. Entonces, se trata de diálogos, negociaciones y mucho trabajo. Norma, ¿puedo decir algo rapidísimo? Sí, también la maestra Pilar quería participar ahí. No sé si le Ah, dan. No, ok, adelante. ah, nada más muy breve. Esa es una realidad, maestros, como ustedes están diciendo. También acá con Norma, también con nuestros compañeros acá en Querétaro. El Sí. celo de los maestros ya frente al grupo del director no los dejan participar. Entonces ahí no hay ningún problema. Si después de esta concientización que está diciendo la maestra Norma y este trabajo que está presentando, los maestros se resisten, pues entonces yo les digo a mis alumnos, sí, ve y tráete el problema, tráete el proyecto que ellos hayan hecho si te lo proporcionan, y si no, nada más la problemática. Y ahora sí, tú vas a hacer tu proyecto acá en el salón junto conmigo, pero vas a utilizar esa problemática y vas a hacer significativo que se relacione con la comunidad. Si es una realidad, nosotros sí lo quisimos poner porque discutimos sobre la importancia de estos CETES, pero sabemos que es una realidad que en muchas escuelas no se les permite, entonces eso es lo que también los proponen, lo que nos ha funcionado, al menos acá, algunas de las compañeras, que vengan y trabajen de manera particular ese problema. Gracias, Norma. Ujú. Bueno, entonces continuamos. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Con esto cerraríamos. Pilar, tiene usted la palabra. Adelante.
Bye.